Bueno, muy bien, entonces tenemos aquí este texto sobre el cual ya habíamos conversado en nuestro encuentro anterior. Yo quiero que esta vez participen mucho más y pregunten todo lo que quieran, yo respondo lo que pueda. ¿Listo? El texto es el mismo texto de Juan Pablo II. Recuerden que él declara como año mariano, declara un año mariano como preparación para el gran jubileo del cambio de milenio, recibir el nuevo milenio. Así como María prepara al pueblo de Israel, prepara a la humanidad para la venida de Cristo, asimismo, mutatis mutandis, Juan Pablo II quiere que la presencia de María en la iglesia prepare para ese cambio de milenio que va a ser consagrada de manera especial a nuestro Señor Jesucristo. Y publica este texto, Redemptoris Mater. Cuando ustedes vean el video anterior, se van a dar cuenta que hay una continuidad. Estamos hablando de María llena de gracia. Juan Pablo II va desagregando cada uno de los elementos que contienen toda esa grandeza de Nuestra Señora. Y cuando estamos ya por aquí por la página 7, yo voy pasos largos para no ir detallando mucho, porque si no nos va a dar para conocer lo más importante, digamos, de este texto. Va hablando de llena de gracia. Cuando el ángel saluda a Nuestra Señora como llena de gracia, él lo hace con una intención muy especial. Recordemos que los ángeles, como criaturas de Dios, tienen una inteligencia superior a la de los hombres. La única inteligencia que no superan es la inteligencia de la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque ella, siendo madre de Dios, ha gozado de una serie de privilegios naturales y sobrenaturales que la coloca por encima de todas las criaturas. Cualquier criatura en la cual ustedes puedan reflexionar está siempre por debajo de Nuestra Señora. ¿Por qué? Primero, porque la naturaleza de María fue colmada de unas grandezas especiales a partir del momento en que Dios la consideró a ella como madre de Dios. Y en el primer momento de su concepción en el vientre de Santa Ana, ya Nuestra Señora tiene entonces más gracia y santidad que todos los ángeles y los santos juntos. Ahora, cuando el ángel ya llama a Nuestra Señora en el momento de la Anunciación, lo que la iglesia celebra el día 25 de marzo, pues el ángel no la saluda simplemente por hacerle un agrado. No, el ángel la saluda en función de la naturaleza de Nuestra Señora. Entonces, llena de gracia tiene un significado muy especial. Continuamos con eso y después vamos a hablar sobre la felicidad de Nuestra Señora. María como criatura feliz, a partir de la gran noticia que Dios le da, de Dios Padre que le da, que ella se va a convertir en la Madre de Dios. Entonces, dice aquí Juan Pablo II, ya vamos por la página 7. Dice, la Anunciación es la revelación del misterio de la encarnación al comienzo mismo de su cumplimiento en la tierra. Recordemos que ya Pablo nos insiste que el momento de la encarnación es la plenitud de los tiempos. Es el momento grandioso de la historia del hombre. La historia se divide en antes de Cristo y en después de Cristo. Fue tal el impacto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de ese momento de la encarnación, de su vida pública, que la historia se dividió en un antes y en un después. Al donarse salvífico, el donarse salvífico que Dios hace de sí mismo y de su vida, en cierto modo, a toda la creación, claro, porque Dios, cuando Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad asume la naturaleza humana, se está anonadando a sí mismo. Hay un rebajamiento de Dios para acercarse más al hombre. Y para poderse llevar adelante todo el plan de la redención, la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo tiene que asumir una naturaleza padeciente. Sufre, llora, tiene hambre, a partir de que Él necesita asumir una naturaleza padeciente, o sea, que sufre, que necesita para que en función de esa naturaleza Él pueda sufrir, pueda morir y pueda redimirnos. ¿Está bien? Entonces hay un donarse salvífico que Dios hace de sí mismo y de su vida en cierto modo a toda la creación. No solo por el pecado de los hombres, el primer pecado de Adán y Eva cometido en los primeros tiempos de la creación que nos relata el Génesis, no es solamente por ese pecado. También es redimida toda la naturaleza, de tal manera que al fin de los tiempos nosotros vamos a contemplar los efectos grandiosos de la redención de nuestro Señor. Entonces va más allá de la redención del pecado del hombre, porque todas las criaturas, animales, flora, fauna, todo lo que puedas imaginarte de criaturas, fueron también redimidas y enriquecidas con la muerte de nuestro Señor. Hasta allá fueron los dones de la muerte de nuestro Señor. Ahora, más directamente al hombre, claro, porque como criatura racional, con posibilidad
de dar gloria a Dios explícita y voluntariamente, el hombre fue alcanzado por esa redención de una manera más especial. No es lo mismo que una piedra. Una piedra siendo inerte da gloria a Dios por el hecho de existir, pero no puede darle una gloria explícita y extrínseca, no puede dársela, ¿no? Porque no tiene razón, no tiene voluntad. Asimismo los animales, por el simple hecho de existir, le dan gloria a Dios. Bueno, el donarse salvífico que Dios hace de sí mismo y de su vida en cierto modo a toda la creación y directamente al hombre, alcanza en el misterio de la encarnación uno de sus vértices, clímax. ¿Por qué alcanza uno de sus vértices? Vamos a ver que hay más vértices. En efecto, este es un vértice entre todas las donaciones de gracia en la historia del hombre y del cosmos. Hay una economía de la gracia. Cuando aquí se habla de cosmos, ese cosmos en el sentido griego, que significa todo lo visible, todo lo que captan nuestros 5 sentidos, eso es el cosmos, ¿cierto? Ahora, esa acción de Dios sobre la creación alcanza obviamente todas las criaturas, todos los que estamos dentro de la creación, y eso se da en diferentes momentos de la historia. La economía de la gracia, que es esa relación que Dios tiene con nosotros, con toda la humanidad y con cada uno de nosotros en particular, va variando a lo largo de los tiempos, según las necesidades de los pueblos, de las culturas, de las civilizaciones y según las necesidades particulares de cada hombre, ¿no? En efecto, este es un vértice entre todas las donaciones de gracia en la historia del hombre y del cosmos. María es llena de gracia porque la encarnación del Verbo, la unión hipostática del Hijo de Dios con la naturaleza humana, unión hipostática, hipóstasis griego, significa sostén. ¿Qué sostiene la naturaleza divina y la persona divina? Pues la naturaleza humana. Ahí se da una unión hipostática. Entonces, porque la encarnación del Verbo, la unión hipostática del Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, con la naturaleza humana, miren, se realiza y cumple precisamente en ella. ¿En dónde se realiza ese milagro maravilloso que Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, se anonada? Él se hace hombre, asume una naturaleza, ya dijimos, padeciente, una naturaleza que puede sufrir, pero es una naturaleza humana. ¿Dónde asume él esa naturaleza humana? Pues en el vientre de María Santísima. ¿Cuándo se hace gran acontecimiento que lo divino, lo infinito se une con lo natural y con lo finito? Ese milagro se da en el momento de la Anunciación. Como afirma el concilio, aquí estamos hablando del Concilio Vaticano II, María es Madre de Dios y por tanto la hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a una capilla del Santísimo Sacramento, vamos a encontrar ahí dentro del sagrario, en las especies eucarísticas, la Iglesia asumió que debían de ser solamente las del pan, pero tanto en el pan como en el vino está el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Solo que el pan se conserva de una mejor manera, naturalmente hablando. Por eso es que la Iglesia reserva en el sagrario solamente las especies eucarísticas relacionadas con el pan, con la hostia, ¿no? Bueno, entonces, hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cubre a Nuestra Señora con su sombra, la embellece con su sombra. Y con esa sombra es que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre en el vientre de Nuestra Señora. No hay concurso de varón. Entonces ella se convierte ¿en qué? En un sagrario, porque dentro de sí, en su vientre, está Jesús, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso Nuestra Señora es sagrario del Espíritu Santo. Miren qué bonita esta expresión, inclusive nosotros podríamos decir Nuestra Señora o María, sagrario del Espíritu Santo, ruega por nosotros, pidiéndole a ella que aumente en nosotros el amor al Santísimo Sacramento. Continúa entonces el texto que cita aquí Juan Pablo II del Concilio Vaticano II. Con un don de gracia tan eximia, antecede con mucho a todas las criaturas celestes y terrestres. Eso ya lo hemos visto, lo hemos dicho. No hay punto de comparación con la grandeza de la Santísima Virgen. O sea, yo como cristiano debo tener esto muy claro en la cabeza. Cuando yo lo tengo claro en la cabeza, o cuando la gracia me lo inspira también en el corazón, estas dos dimensiones nuestras, inteligencia y voluntad, se van a dirigir hacia la Santísima Virgen con amor, con cariño, con deseo de protección y con confianza. Porque yo cuando veo que Nuestra Señora es tan grande, que tiene tantos privilegios delante de Dios, ¿cómo voy a decir yo que no
debo de tener una devoción a Nuestra Señora. O sea, eso sería un acto irracional. Dentro del cristianismo, no tenerle devoción a Nuestra Señora, oído esto, anoten, subrayemos aquí, no tenerle devoción a la Santísima Virgen dentro del cristianismo, nosotros como católicos, es un acto irracional, así de sencillo. Porque considerando todo lo que la Iglesia le ha dado a la Santísima Virgen, es que no fue solo los primeros tiempos de la Iglesia los que conocieron a la Virgen, que inclusive llegaron de una manera ya errada, digamos, y desequilibrada, pues porque esas cosas iban madurando, relacionaban de tal manera a la Santísima Virgen con la Santísima Trinidad que pensaban que ella hacía parte de una de las personas de la Santísima Trinidad. Hasta allá llegó la veneración. La Iglesia después ordenó todo muy bien y dijo, no, Santísima Trinidad es Dios. La Virgen María, usted diga lo que quiera, pero ella no es Dios. Sin embargo, ese papel de Nuestra Señora, ya vemos aquí, no es un papel de ornato dentro de la Iglesia, de adorno, no, es un papel fundamental dentro de todo el plan de salvación. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso y la Iglesia nos lo confirma con su magisterio. ¿Está bien? Bueno, repito esto, toda esta frase del Concilio Vaticano II. María es Madre de Dios y por tanto la hija predilecta del Padre, sagrario del Espíritu Santo, con un don de gracia tan eximia, o sea, tan alto, que antecede con mucho a todas las criaturas celestes y terrenas. Ya con esto uno diría, eso es suficiente para yo agarrarme a Nuestra Señora, tener un problema, una dificultad, lo que sea. Bueno, ahí está la Virgen María. Miren el poder que tiene ella. Ahora bien, Juan Pablo II, iluminado por el Espíritu Santo, evidentemente, él va a empezar a relacionar, o ya había relacionado, porque ya lo hemos conversado en nuestra aula anterior, empieza a relacionar los textos de Pablo con toda esta realidad que se vive o que se evidencia en la Santísima Virgen. Entonces dice, en la carta a los Efesios, al hablar de la historia de la gracia, Pablo habla de la historia de la gracia, dice también Pablo, Efesios 1.7, es este si quieren después consultar. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Dice, Dios Padre nos agració en el amado. Eso lo dice Pablo. Y añade, en Él tenemos por medio de su sangre la redención. Ahora bien, dice Juan Pablo II, según la doctrina formulada en los documentos solemnes de la Iglesia, esta gloria de la gracia se ha manifestado en la Madre de Dios por el hecho de que ha sido redimida de un modo eminente. O sea, si todos esos frutos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo bañaron a todas las criaturas se beneficiaron o se van a beneficiar, porque también eso es un contrato bilateral. Dios murió por nuestros pecados, está bien, pero ahora para yo aprovechar toda la gracia que Él compró para mí, yo debo de tener mi corazón abierto para Jesús. Ahora, ¿qué criatura tuvo su corazón más abierto a Jesús que la Santísima Virgen? Ninguna. Entonces, los efectos de esa redención, los efectos de esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, de ese sacrificio de Él, de entregarse a Dios como víctima, siendo Él sacerdote, siendo víctima y siendo altar, o sea, Él mismo siendo sacerdote, Él entrega su propia vida a Dios Padre, en beneficio de ¿qué? De la humanidad. Pero ¿quién se beneficia de manera eminente de ese sacrificio? La Santísima Virgen. ¿Por qué? Volvemos a lo de siempre. Por el privilegio más especial que tiene Nuestra Señora. Ella es Madre de Dios. Bueno, y continúa. En virtud de la riqueza de la gracia del amado, o sea, lo conquistado por nuestro Señor Jesucristo, en razón de los méritos redentores del que sería su Hijo, María ha sido preservada de la herencia del pecado original. Yo creo que yo ya les había contado eso, pero bueno, no importa, recordémoslo porque hay que tenerlo muy claro. Imaginémonos una línea de la historia. En esta línea de la historia tenemos en la mitad ese momento grandioso de la redención del género humano. Eso compra gracias y bendiciones para todos, tanto en el pasado como para lo que va a venir después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Esas gracias que se compraron para antes de Cristo están de manera especial evidenciadas en la grandeza de la Santísima Virgen, porque ya desde el primer momento de la concepción en el vientre de Santa Ana, Nuestra Señora tiene más gracia y santidad que todas las criaturas. ¿Está bien? Todas las criaturas celestes y terrestres. O sea, aquí ponemos a todos los ángeles, querubines, serafines, tronos, potestades, dominaciones, ángeles, arcángeles, etc. Bueno, continúa entonces Juan Pablo II. Esto es muy bonito, llena de gracia. De esta manera, desde el primer instante de su concepción, es decir, de su existencia, es de Cristo. Nuestra Señora es de Cristo, pertenece a Él.
participa de la gracia salvífica y santificante y de aquel amor que tiene su inicio en el amado, el Hijo del Eterno Padre, que mediante la encarnación se ha convertido en su propio Hijo. Entonces, desde toda la eternidad, Dios ya tenía en su mente a la Santísima Virgen, sus grandezas, sus virtudes, sus dones. Por eso, por obra del Espíritu Santo, en el orden de la gracia, o sea, de la participación en la naturaleza divina, María recibe la gracia de aquel al que ella misma dio la vida como madre. Esto tiene algo de misterioso porque Nuestra Señora da la vida, claro, que es a partir de su cuerpo, que esa criatura que se está formando dentro de sí, esa naturaleza humana que asumió la naturaleza divina y la persona divina dentro de ella, se está alimentando de quién, está creciendo de quién, está siendo protegida por quién, por Nuestra Señora. Entonces ya la segunda persona de la Santísima Trinidad la ama inmensamente más que a cualquier otra criatura antes del momento de la encarnación, preparándola ya para ese momento de la encarnación. O sea, él prepara su sagrado, él prepara a su propia madre. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por obra del Espíritu Santo en el orden de la gracia, o sea, de la participación en la naturaleza divina, María recibe la vida de aquel al que ella misma dio la vida como madre en el orden de la generación terrena, claro, en el plano terreno, porque le dio su naturaleza humana. La liturgia entonces no duda en llamar a Nuestra Señora como madre de su progenitor y en saludarla con las mismas palabras Dante Alighieri en la Divina Comedia pone en boca de San Bernardo: hija de tu hijo. O sea, ella puede decirle al Padre que ella es madre del Hijo del Padre. Eso es una cosa, o sea, es una relación con la Santísima Trinidad estrecha, íntima, inimaginable. Por eso San Gabriel, en el momento en que se acerca a Nuestra Señora para anunciarle la encarnación, pues San Miguel queda aterrado, San Gabriel, perdón, queda anonadado, queda más anonadado que lo que Nuestra Señora quedó anonadada. Y es Nuestra Señora la que termina explicándole la grandeza de ese misterio de la anunciación y de la encarnación. Bueno, y dado que esta nueva vida María la recibe con una plenitud que corresponde al amor del Hijo a la Madre y por consiguiente a la dignidad de la maternidad divina, en la Anunciación el ángel la llama llena de gracia. O sea, no es tú tienes gracia o eres agraciada frente al Padre o eres muy bella frente, no, aquí es llena de gracia. ¿Qué es la gracia? Ya habíamos conversado al respecto de eso. Es la participación creada en la vida increada de Dios. O sea, la criatura meramente humana que más ha participado de la naturaleza divina por medio de la gracia, que más ha participado de la naturaleza divina es ¿quién? La Santísima Virgen. ¿En función de qué? De su maternidad divina. Bueno. En el punto 11, tengan esto muy en cuenta, punto 11, página 8, Redentoris Mater, Juan Pablo II, dice: en el designio salvífico de la Santísima Trinidad, el misterio de la encarnación constituye el cumplimiento sobreabundante de la promesa hecha por Dios a los hombres después del pecado original. Vamos, Génesis 3:15. Después de aquel primer pecado cuyos efectos pesan sobre toda la historia del hombre en la tierra. El pecado de nuestros primeros padres redunda en todos y cada uno de nosotros en el pecado original. Pero la promesa de la salvación ya viene desde allá, desde el protoevangelio, desde el Génesis, ese libro escrito por Moisés, en los primeros tiempos. Viene al mundo un hijo, viene al mundo un hijo, el linaje de la mujer que derrotará el mal del pecado en su misma raíz. Dice el texto del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Aplastará la cabeza de la serpiente. Y el Génesis es muy claro en eso. El Génesis nos deja claro a nosotros que está la mujer y está la serpiente. Hay un linaje de la mujer y hay un linaje de la serpiente. El bien, la mujer; el mal, la serpiente. Pero que llega un momento en que la mujer, el linaje de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Cuándo se aplasta esa cabeza de la serpiente? La redención del género humano, la encarnación, los milagros, signos y portentos de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección. Todo eso se va convirtiendo en ¿qué? En el aplastar de la cabeza de la serpiente, que se va a consumar, o sea, se va a hacer efectivo al 100% al fin de los tiempos. El tiempo termina, porque el tiempo también es una criatura. Terminó el tiempo y vamos a ver lo efectivo de esa redención. Porque los hombres pasarán a vivir
en el cielo en cuerpo y alma. Y los presitos o los condenados también en cuerpo y alma van a pasar a vivir por toda la eternidad en el infierno. Ese es el gran triunfo, la parucía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como resulta de las palabras del protoevangelio, el Génesis, la victoria del Hijo de la Mujer no sucederá sin una dura lucha que penetrará toda la historia humana. Entonces imaginen, pasen ustedes por todo lo que es la historia de Occidente, de Oriente, de los países del Lejano Oriente, Cercano Oriente, Medio Oriente. Toda la historia de la humanidad se define siempre en función de qué, del bien y del mal. Siempre. Esa es la lucha. Ahora bien, dice Juan Pablo II, la enemistad, anunciada ya al comienzo en el Génesis, es confirmada en el Apocalipsis, libro de las realidades últimas de la iglesia y del mundo, donde vuelve de nuevo la señal de la mujer, esta vez vestida de sol. ¿Se acuerdan? Tiene una corona y está pisando la serpiente, más o menos como la imagen de la Inmaculada Concepción, o también de Nuestra Señora la Medalla Milagrosa. Es una imagen semejante a esta del Apocalipsis, donde Nuestra Señora aplasta la cabeza de la serpiente. ¿Eso es una imagen de qué? De lo que va a suceder al fin de los tiempos. María, Madre del Verbo encarnado, está situada en el centro mismo de aquella enemistad. Miren ustedes la profundidad de ese fiat de la Santísima Virgen. Cuando ella dice, sí, yo acepto, fiat mihi secundum verbum tuum, Nuestra Señora le está declarando la guerra al demonio y sus secuaces. Cuando nosotros estamos acudiendo a la ayuda de la Santísima Virgen para que nos ayude con alguna necesidad, valga la redundancia, o nos auxilie en alguna dificultad, Nuestra Señora, auxiliándonos a nosotros, está pisando la cabeza de la serpiente. Eso hay que tenerlo muy claro, porque es que es una lucha definida entre el bien y el mal. María, Madre del Verbo encarnado, está situada en el centro mismo de aquella enemistad, de aquella lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y de la historia misma de la salvación. En este lugar, ella, que pertenece a los humildes y pobres del Señor, recordemos aquí, humildad es verdad, la verdad es la humildad y la humildad es la verdad. La pobreza que no es una pobreza material, no va mucho más allá. Yo puedo tener riquezas materiales, pero puedo tener pobreza de espíritu, humildad de espíritu. Nuestra Señora pertenece a los humildes y pobres del Señor. Lleva en sí, como ningún otro entre los seres humanos, aquella gloria de la gracia que el Padre nos agració en el amado. Y esta gracia determina la extraordinaria grandeza y belleza de todo su ser, todo, cuerpo y espíritu de Nuestra Señora. Está embellecido, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Ahora, con esa noticia que Nuestra Señora recibe de que va a ser la Madre de Dios, pues imagínense ustedes si Nuestra Señora no tenía autoridad para presentarse frente a todo el mundo como la Madre del Salvador, y con altura, con dignidad, con orgullo, sí, pero orgullo equilibrado. Podía declararse frente a la humanidad como madre, sin embargo Nuestra Señora se mantuvo oculta. Los evangelistas acompañaron esa humildad de Nuestra Señora y la mantienen oculta en los evangelios. Solo es durante ya los primeros tiempos, las primeras comunidades cristianas, que se empiezan a dar se empiezan a evidenciar ellos la grandeza que Dios puso en la Santísima Virgen. Y después piden entonces, aclaman que sea evidenciada esa grandeza de Nuestra Señora como bañada por toda la gracia de Dios. María permanece así ante Dios y también ante la humanidad entera, como el signo inmutable e inviolable de la elección por parte de Dios, de la que habla la carta paulina. Nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Cuando Pablo dice que Dios nos ha escogido a nosotros, nos ha elegido antes del mundo, o sea, antes de la creación, se refiere de una manera más específica a la Santísima Virgen, que desde toda la eternidad fue escogida por el propio Dios, y siendo escogida por el propio Dios, Nuestra Señora participa entonces de gracias y de privilegios especiales. Bueno, yo tenía trazados aquí los comentarios y no veía las preguntas, qué pena, pero bueno, por ahí me ayudaron. Muchas gracias, Paula. Génesis 3:15. Bueno, entonces recuerden, esto es un texto de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4,
Y el Apocalipsis, que comentamos ahora, el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, que ya glorifica la persona de nuestra Señora. Entonces hay un lenguaje profético aquí en boca de Pablo. Dice entonces, María permanece así ante Dios y también ante la humanidad entera como el signo inmutable e inviolable de la elección por parte de Dios de la que habla la carta paulina. Nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, desde toda la eternidad. Continúa Pablo en esa carta a los Efesios, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos. Y de manera especial, hija adoptiva, Nuestra Señora. ¿Por qué? Porque es llena de gracia. Esta lección es más fuerte que toda experiencia del mal y del pecado, de toda aquella enemistad con la que ha sido marcada la historia del hombre. En esta historia María sigue siendo una señal de esperanza segura, así de sencillo. Esperanza para luchar contra el mal, Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Bueno, y aquí viene otro punto, que termina siendo una consecuencia de la anterior. Llena de gracia, ahora feliz la que ha creído. Entonces, creer en la palabra de Dios trae felicidad. Miren qué interesante cómo esto nos da una clave para la vida diaria. Puedo tener enfermedades, crisis económica, crisis espiritual, sentimental, cualquier crisis que ustedes quieran. Pero si en medio de esa crisis yo creo en la palabra de Dios, tengo felicidad. Porque la felicidad acompaña la paz y la paz es la tranquilidad dentro del orden. Puede haber cualquier tipo de desequilibrio aparente. Digo aparente porque la primera sensación es que es algo que me va a perturbar. Pero si yo tengo los ojos puestos en la palabra de Dios, yo me mantengo imperturbable, enfermo, sin dinero, en la soledad, como sea. Pero si estoy atento a la palabra de Dios, eso me da felicidad. Entonces, feliz la que ha creído. Y aquí entonces Juan Pablo II va a tomar en consideración el capítulo 1 de San Lucas. Miren lo que dice. Poco después de la narración de la Anunciación, el evangelista Lucas nos guía tras los pasos de la Virgen de Nazaret hacia una ciudad de Judá. Esto es Lucas capítulo 1, versículo 39. El evangelista Lucas nos guía tras los pasos de la Virgen de Nazaret hacia una ciudad de Judá. Según los estudiosos, esta ciudad debería ser la actual Ain Karim. Hoy en día, cuando uno va a Tierra Santa, puede visitar este lugar. Situada entre las montañas, no distante de Jerusalén. O sea, de ahí vivía Santa Isabel y ahí nació San Juan Bautista. María llegó allí, eso nos lo dice el propio Lucas, llegó con prontitud, con deseo de servir, de entregarse. Después de que Nuestra Señora recibe semejante noticia que va a ser la Madre de Dios, era a ella la que tenían que servirle. Era a ella la que tenían que rendirle tributo, ¿no? Y ella en un acto de humildad va a servir a su prima Santa Isabel, que ya tiene varios meses de gestación. El motivo de la visita se halla también en el hecho de que durante la Anunciación Gabriel ha nombrado de modo significativo a Isabel, que en edad avanzada había concebido de su marido Zacarías un hijo. Era septuagenaria, según parece. Por el poder de Dios, porque le dice, eso está en Lucas capítulo 1, versículo 36, el ángel le dice a Nuestra Señora, abro comillas, mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Claro, Nuestra Señora había hecho la promesa de entregarse totalmente al servicio de Dios, no había pensado en el matrimonio, en tener hijos, para nada. Pero la providencia le va revelando a ella que es bueno dar el paso hacia el matrimonio. Y después aparece con este anuncio de Gabriel que le dice que va a concebir un hijo. Ella dice, no conozco varón, porque sigue con su conciencia firme al respecto de no contraer unión con ningún hombre. Sin embargo, el ángel le dice, así como se dio ese milagro con Isabel, contigo se va a dar un milagro igual o superior, porque el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Mira que para Dios nada es imposible. Lucas capítulo 1, versículo 36. San Gabriel, el mensajero divino, se había referido a cuanto había acontecido en Isabel para responder a la pregunta de María. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, yo quiero seguir con mi promesa. ¿Cómo el milagro se va a hacer? Esto sucederá precisamente por el poder del Altísimo, como y más aún que en el caso de Isabel. O sea, más grandioso porque estamos hablando de la Madre de Dios. A ver, yo veo si por aquí hay preguntas. Pueden hacer las preguntas que quieran, no se preocupen.
Pregunta de Oscar. ¿Los padres de María, Joaquín y Ana, sabían de la gracia de Dios? Oscar, yo creo que tú te refieres a la gracia de Dios, lo que había sucedido en María o lo que había sucedido en Ana como milagroso. Te respondo las dos cosas. Santa Ana y San Joaquín también, según la tradición, estaban ya en una edad septuagenaria o quizá octogenaria, o sea, ya estaban en edad muy avanzada. Era muy mal visto para un matrimonio en el pueblo de Israel no tener hijos, era señal de maldición, o sea, ellos sufrieron muchísimo, pero llegó un momento en que Santa Ana concibió, y según la tradición también, porque no está en la Sagrada Escritura, Santa Ana concibió también por obra y gracia, por un milagro especialísimo. ¿Está bien? Que haya acción o no directa del Espíritu Santo es otra cosa, pero que hubo un milagro en el vientre de Santa Ana, sí, porque naturalmente ya no podía concebir y no podía concurrir Joaquín para que se diera ese milagro en el vientre de Ana. Entonces, que conocieron la gracia, la conocieron por ese hecho. Y seguramente Santa Ana, durante esos 9 meses de gestación de Nuestra Señora, pues imaginémonos, porque no lo he leído propiamente en textos históricos de la iglesia, pero imaginemos la sensación que sentía, lo que sentía Ana en su vientre con semejante criatura. Si ya dijimos acá, habíamos leído, lo está recordando San Juan Pablo II, que había más gracia y santidad en Nuestra Señora en el primer momento de la concepción que todas las criaturas terrestres y celestes. O sea, imaginemos la gestación, esos 9 meses de embarazo de Santa Ana. Alegría, gloria, una cosa que ella se daba cuenta que había algo muy especial dentro de ella. Tenía seguramente una vida espiritual muy profunda, una mujer de oración. Entonces, ella fue sintiendo esos efectos de la gracia dentro de sí, a partir de que de la gestación de María. Luego, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, ¿estaban vivos Santa Ana y San Joaquín? No se sabe, tampoco lo dice la Sagrada Escritura. Pero si estaban vivos, seguramente Nuestra Señora le reveló a ellos en función de lo que Dios permitió que revelara, porque ustedes saben que ni siquiera a San José le reveló hasta cierto momento, porque hay que guardar una confidencialidad sobrenatural al respecto de ese milagro. En los designios de Dios. ¿Está bien? Bueno, continúa entonces aquí. Así pues, eh, así pues, María, movida por la caridad, recordemos, y por la humildad, ¿no? Porque es que nuestra Señora tenía que ser servida, y eso absolutamente hablando, porque ella había sido escogida como la Madre de Dios. Y ella dice, no, por caridad y por amor, por caridad y por humildad, yo voy a ir a servir a aquella que está necesitando de mí, que es Santa Isabel. Así pues, María, movida por la caridad, se dirige a la casa de su pariente. Cuando entra, Isabel, al responder a su saludo y sintiendo saltar de gozo al niño en su seno, llena de Espíritu Santo. Entonces miren aquí, Isabel, llena de Espíritu Santo. La presencia de Nuestra Señora llenó del Espíritu Santo a Isabel. Es un primer Pentecostés que ya empieza a mostrarse en el panorama de la iglesia a partir de que de la presencia de Nuestra Señora. Entonces, la presencia de María en nuestras vidas tiene el poder de traer la presencia del Divino Espíritu Santo. Y esto es una deducción casi que lógica, una hermenéutica sencilla al respecto del texto. Cuando entra Isabel, al responder a su saludo y sintiendo saltar de gozo al niño en su seno, llena del Espíritu Santo, a su vez saluda a María en voz alta. Lucas capítulo 1, versículo 40. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Miren todas estas palabras, o sea, inspirada por el Espíritu Santo, se dirige así a Nuestra Señora. Ya la conocía, había seguro compartido la niñez con Nuestra Señora, pero ahora sucedió algo especial. O sea, esta mujer que ya era increíble naturalmente hablando y sobrenaturalmente era una criatura espectacular, porque estaba reservada para ser la Madre de Dios, conviviendo con Santa Isabel, seguro que Isabel se dio cuenta que era una mujer muy especial, con un carisma, con una penetración, con un don de consejo, la sabiduría brillaba en sus ojos, todo lo que ustedes quieran. Todo eso lo evidenciaba, pero ahora había sucedido algo más especial. Esa riqueza y esa belleza espiritual de Nuestra Señora que se traslucía en sus ojos, en sus actos, en sus palabras, ahora era más grandioso. ¿Por qué? Porque dentro de ella estaba la segunda persona de la Santísima Trinidad.
y se había convertido en sagrario del Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Lucas capítulo 1 versículo 40. Esta exclamación o aclamación de Isabel entraría posteriormente en el Ave María. Recordemos que el Ave María va teniendo una evolución, se incluye Madre de Dios en el momento en que se define la maternidad divina de Nuestra Señora, y por allá en el año 1568 en el breviario romano, lo que los sacerdotes rezan hoy y los religiosos, el oficio divino, aparece ya el Ave María tal como la rezamos nosotros. Miren todo lo que se demoró la Iglesia en terminar de constituir, de configurar el Ave María. Esta exclamación o aclamación de Isabel entraría posteriormente en el Ave María como una continuación del saludo del ángel, convirtiéndose así en una de las plegarias más frecuentes de la Iglesia. Pero más significativas son todavía las palabras de Isabel en la pregunta que sigue. Entonces ahí estamos en Lucas capítulo 1. Ahora vamos al versículo 43. ¿Cuál es la pregunta que sigue? ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor, de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Es una declaración anticipada de la maternidad divina de Nuestra Señora. Y este Señor no es un Señor cualquiera, o sea, Isabel, ¿cómo se dio cuenta que en el vientre de María había una criatura a la cual había que llamarle Señor? Pues atrás lo dice, está llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira, ilumina a Isabel de tal manera que ella logra discernir que en el vientre de Nuestra Señora está ¿quién? La segunda persona de la Santísima Trinidad unida a la naturaleza humana. Por eso es que dice, exclama, capítulo 1 de Lucas, versículo 43, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Isabel da testimonio de María. Reconoce y proclama que ante ella está la madre del Señor, la madre del Mesías. De este testimonio participa también el hijo que Isabel lleva en su seno. ¿Quién es ese hijo que Isabel lleva en su seno? Nada más y nada menos que Juan Bautista, el más grande de los profetas, encargado de abrirle el camino, ¿no? Allanarle el camino a Jesús, he ahí, y señalar, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando vamos a Lucas capítulo 1, versículo que sigue, 44, dice Isabel, la criatura que llevo en mi vientre saltó de gozo. El evangelista dice, el niño que llevaba en su vientre saltó de gozo. El niño es el futuro Juan Bautista, que en el Jordán señalará a Jesús el Mesías. Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Vamos viendo aquí qué preguntas hay. Bueno, en el saludo de Isabel, cada palabra está llena de sentido. Claro, es un testimonio que ella da de su experiencia, del encuentro con esa madre, esa que es ahora madre de Dios, y está llena del Espíritu Santo. O sea, lo que ella dice no es por un entusiasmo meramente natural, no, ella es inspirada por el Espíritu Santo. En el saludo de Isabel, cada palabra está llena de sentido. Y sin embargo, parece ser de importancia fundamental lo que dice al final. Ahora entonces vamos al versículo que sigue, Lucas capítulo 1, versículo 45. Miren la riqueza de cada uno de los versículos de ese capítulo 1 de Lucas, para que después tomemos el texto en la Sagrada Escritura y lo leamos con calma. Dice entonces ese texto, esa perícopa, feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. La felicidad viene a acompañar a Nuestra Señora a partir del momento en que ella acredita plenamente en la palabra de Dios, lo que les decía al inicio. Entonces, ¿cuál es la clave para mantener viva, encendida la felicidad en nuestras vidas? Hay que leer la palabra de Dios, hay que meditar la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios, hacer ejercicios. La fe, la virtud de la fe es como un músculo. Yo ejercito el músculo de la fe. ¿A partir de qué? De lecturas, de oración, etc. Ese músculo va creciendo, se va fortaleciendo. Cuando se fortalece ese músculo de la fe, la felicidad empieza a acompañar mi vida, empieza a bañar mi vida. Estas palabras se pueden poner junto al apelativo llena de gracia del saludo del ángel. Llena de gracia y feliz la que ha creído. En ambos textos se revela un contenido mariológico esencial, o sea, la verdad sobre María. Miren que son dos cosas importantísimas. María ha llegado a estar realmente presente en el misterio de Cristo precisamente ¿por qué? Porque ha creído.
Entonces la virtud de la fe, de la confianza, de la esperanza, brilla de una manera especial en Nuestra Señora. La fe de María, la plenitud de gracia anunciada por el ángel significa el don de Dios mismo. La fe de María, proclamada por Isabel en la visitación, segundo misterio gozoso, indica cómo la Virgen de Nazaret ha respondido a este don. Llena de gracia en la anunciación, fue a realizar un acto de caridad, de amor y de humildad donde Isabel, y Isabel en ese momento proclama la maternidad divina y también la felicidad que baña una felicidad contagiosa. Entonces, si yo me doy cuenta que yo soy muy gruñón, yo soy muy antipático, yo soy como muy ensimismado, muy egoísta, me falta acreditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me hace iluminar a los otros, contagiar de alegría, de entusiasmo. Ojo, esto para nuestro examen de conciencia. No crean que examen de conciencia es solamente coger el decálogo y decir este sí, este no, este tantas veces. No, va mucho más allá. Miren esto, por ejemplo, tan bonito. Aquí Nuestra Señora y Santa Isabel nos están dando una lección de vida. ¿Cómo yo puedo calibrarme? Una revisión. Yo llevo el vehículo y hago una serie de revisiones periódicas para saber si están dando bien el motor. Ahora hagamos una serie de revisiones personales. Calibrar la felicidad o medir con el termómetro de la vida espiritual la felicidad es una señal también de mostrar cómo voy yo. ¿Voy bien o voy mal? Ahora, en la carta a los romanos, aquí hay un texto muy bonito, vuelve otra vez a Juan Pablo II y queriendo corroborar con textos de la Escritura esta felicidad María, nos trae un texto de Pablo a los romanos. Dice aquí, hay una pregunta. Listo, Paula, ya te contesto. Saliéndonos, a ver, respondo. Cabe una pregunta, saliéndonos un poco de la charla, tenemos una duda. Detrás de ti tienes una lamparita. ¿Tienes una lamparita? Gracias. Sí, tengo una lamparita. ¿Por qué? No se nota bien. Y este es San Miguel Arcángel. Lo voy a mostrar aquí para que lo vean. Esta imagen la traje de Francia, estando en el santuario de San Miguel. Miren ahí. San Miguel. A ver. San Miguel, ángel fiel, espada de luz. Sí, ahí está la lamparita. Y aquí está la lamparita. Bueno, era eso, ¿no? Nos salimos del tema, pero no nos salimos del tema. Es una pausa activa, no hay problema. Bueno, entonces aquí viene a colación un texto de Pablo a los romanos en el capítulo 16. Dice, cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe. Eso es un mandato que nos trae Pablo a partir de lo que el Espíritu Santo le revela y que él comunica a los romanos. Pero aquí esto tiene una relación especialísima con quién, con Nuestra Señora. Cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe. ¿Quién más que Nuestra Señora prestó la obediencia de la fe a la revelación de Dios? Porque ¿qué es la revelación? ¿Qué es la fe? Es una respuesta amorosa a la revelación. Dios se revela y yo por la fe creo. Ahora, ¿quién creyó en Dios más que María en toda la historia de la creación? Nadie, solo Nuestra Señora. Cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, como enseña el concilio. Esto es importantísimo, por eso Nuestra Señora se convierte en un modelo para nosotros. Miren cómo a pesar de todas las vicisitudes a lo largo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen se mantuvo firme. Virgo fortísima, Virgen de la fortaleza, ¿no? ¿Por qué? Cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe. María prestó la obediencia de la fe. Ahora bien, ¿qué viene en consecuencia de eso? El hombre se confía libre y totalmente a Dios. Mi confianza es total en Dios, no tengo dudas, ¿cierto? No tengo incertidumbres. ¿Cuántas enfermedades no están presentando hoy en día? Enfermedades psicológicas, nerviosas, a raíz de la cuarentena, de la confinación. ¿Por qué? Porque estamos a la expectativa de qué va a pasar y qué va a suceder. Entonces hay dudas naturales, digamos que no propiamente relacionadas con la fe, pero hay dudas naturales. ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con esto en el estudio? ¿Qué va a pasar con los negocios? Etcétera. Hay que preocuparse, sí.
Pero no hay que poner la vida a girar en torno a esas preocupaciones. Mis preocupaciones deben centrarse de quién? En Cristo. Y de ahí en adelante todo sale de la mejor manera. Cuando el hombre se confía totalmente en Dios, la tranquilidad y la felicidad inundan su corazón. Esta descripción de la fe encontró una realización perfecta en María. El momento decisivo fue la anunciación y las mismas palabras de Isabel: feliz la que ha creído. ¿Quién le inspiró eso a Isabel? El Espíritu Santo le confirmó que María había creído y por haber creído era feliz. Volvemos a lo mismo. En efecto, en la anunciación María se ha abandonado en Dios completamente, manifestando la obediencia de la fe a aquel que le hablaba a través de su mensajero y prestando el homenaje del entendimiento y la voluntad. Recibe el anuncio, llega el entendimiento y por la voluntad María dice: hágase en mí según tu palabra. A ver, aquí hay preguntas. Ah, no. Salud. Aquí se ve un reflejo en la pared, sí. Aquí sí, lo alcanzo a ver algo aquí en la pantalla. Camilo, ibas a dar una cita de los Romanos. Sí, la cité ahora. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo 26. Bueno. No hay más, sigamos. Bueno, entonces, inteligencia, voluntad y sensibilidad se fortalecen con esa presencia del Espíritu Santo en María y adhieren enteramente a esa señal y a ese regalo de Dios para la humanidad. El regalo de Dios para la humanidad es entregado ¿a quién? A la Virgen. Ella lo guarda en su vientre, a los 9 meses lo entrega para la salvación del mundo. Ustedes imagínense, hagamos una pequeña pausa aquí. Imagínense ustedes lo que fue la despedida. Uy, yo me acuerdo de un profesor que tenía en Brasil de teología, quien nos hacía la ambientación, ¿no? Ustedes saben que la imaginación es la loca de la casa. Quien nos hacía la ambientación de lo que era la despedida de Nuestra Señora cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su vida pública. O sea, cumple 30 años nuestro Señor. No sé si los judíos tenían o no pues la costumbre de celebrar el cumpleaños, pero ya Nuestra Señora, conocida por las conversaciones más íntimas que tenían en Nazaret con San José, conocían el momento en que iba a llegar el inicio de la vida pública. Y el momento en que San José falta ya, está en el cielo, o está en el limbo, pues mientras nuestro Señor va a sacar a las almas de los justos del limbo, San José ya no está presente en esta tierra, Nuestra Señora está sola con nuestro Señor. Una mañana se levantan, nuestro Señor ya ha cumplido 30 años, se levantan, hacen sus oraciones, la vida común, desayuno, conversan un poco, Nuestra Señora entiende algunas cosas de la casa. En determinado momento nuestro Señor se acerca a Nuestra Señora para despedirse. ¿Por qué para despedirse? Porque comienza la vida pública. Comenzando la vida pública, Él abandona su casa. O sea, tiene que dejar a Nuestra Señora. Ustedes se imaginan lo que es arrancar del corazón de Nuestra Señora la presencia de su Hijo. 30 años lo tuvo ahí. Cuánta grandeza no manifestó el propio Dios. Segunda persona de la Santísima Trinidad. Sí, nuestro Señor Jesucristo. Pues, nosotros leemos en la Escritura, maravilloso, portentos, signos, milagros, una cosa. Pero vivir con Él 30 años. Bueno, Nuestra Señora tuvo la gracia de vivir 30 años. Llega un momento en que le dice: madre, ha llegado el momento, debo de iniciar mi vida pública. Ustedes imaginan lo que fue la despedida de Nuestra Señora con nuestro Señor Jesucristo. La mejor madre de la historia, con el Hijo, el más grande de la historia también, inigualable. ¿Cómo fue esa despedida? Sale nuestro Señor, empieza a caminar, un atardecer de tal manera que el sol está de frente para nuestro Señor. Nuestro Señor camina hacia el sol y la sombra de Él se va estirando atrás y la sombra va alejándose de Nuestra Señora, que en la puerta lo ve a Él que se aleja. O sea, es la despedida del Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que va camino a ¿qué? En el fondo no solo a la vida pública, va camino a la cruz y va camino a la muerte, y eso lo sabía Nuestra Señora. Y así como ella acompañó los momentos gloriosos de la vida de nuestro Señor, la vida íntima de esos 30 años y muchos momentos de su vida pública también, ella sabía que venían esos momentos de tristeza. Y a pesar de eso, seguía diciendo: fiat, fiat, hágase, hágase, porque yo quiero
ser obediente a la voluntad del Padre. Se arrancaba un pedazo del corazón de Nuestra Señora. Sin embargo, ella lo hacía ¿por qué? Lo hacía por ustedes, lo hacía por mí, lo hacía por toda la humanidad, conociendo nuestros defectos, nuestras debilidades, todo. Nuestra Señora decía, quiero, con ese dolor del alma. Bueno, continúa aquí el texto. La palabra del Dios viviente anunciada a María por el ángel se refería a ella misma. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo. Acogiendo este anuncio, María se convertirá en la madre del Señor y en ella se realizaría el misterio divino de la encarnación. El Padre de las Misericordias quiso que precediera la encarnación la aceptación de parte de la madre predestinada. En algún momento me preguntaban, ¿y entonces Nuestra Señora podía decir que no? A ver, podía, pues sí, digamos, la posibilidad existía, solamente que por la perfección de la naturaleza humana de Nuestra Señora y la perfección de la naturaleza de lo que tenía ella de la participación en la vida de Dios, de la gracia que vivía Nuestra Señora, llena de gracia, recordemos eso desde el primer momento de la concepción, la respuesta de Nuestra Señora siempre iba a coincidir con la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, por más que Dios Padre le quiso preguntar, por más que el ángel le preguntó y esperaba la respuesta iba a coincidir plenamente con la voluntad del Padre. Porque el corazón, que es reflejo de la voluntad, el corazón de María, siempre coincide con la voluntad del corazón de Jesús. Son un solo corazón. ¿Unidos en qué? En deseos, en anhelos, en pedidos, etc. Bueno. Acogiendo este anuncio, bueno, más adelante. Y María de este consentimiento, después de haber escuchado todas las palabras del mensajero, Lucas capítulo 1, versículo 38, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este fiat de María, fiat, latín, hágase en mí, este fiat, ha decidido desde el punto de vista humano la realización del misterio divino. La salvación dependía en ese momento de ¿qué? De que Nuestra Señora dijera, fiat, hágase en mí. Se da una plena consonancia con las palabras del Hijo, que según la carta a los Hebreos, al venir al mundo dice al Padre, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Esa voluntad proclamada por el Hijo, en el momento en que el Padre le dice, Hijo, vas tú a la tierra, asume la naturaleza humana y te vas a ofrecer como víctima para mí, de tal manera que los pecados de los hombres sean pagados totalmente. El Hijo dice, sí quiero. Ese sí quiero del Hijo, entregar su vida por la humanidad, coincide con el sí de María, hágase en mí según tu voluntad, que le va a abrir las puertas de la gloria para la humanidad. El misterio de la encarnación se ha realizado en el momento en el cual María ha pronunciado su fiat, hágase en mí según tu palabra. O sea, el momento exacto de la encarnación del verbo, la fecundación de María por el Espíritu Santo, es en ese momento en que ella dice sí, haciendo posible en cuanto concernía a ella, según el designio divino, el cumplimiento del deseo de su Hijo. María ha pronunciado este fiat por medio de la fe. Por medio de la fe se confió a Dios sin reservas y se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo. Entonces, curioso, María como criatura tiene dentro de sí al Creador, a aquel que la creó. O sea, ella tiene dentro de sí a su Creador. Él es esclavo de ella, porque ella se convirtió en sagrario. Sin embargo, ella se consagra a quien tiene como esclavo. O sea, es una relación de esclavitud y de dependencia impresionante. Y eso hace más grande a Nuestra Señora, porque la coloca en un lugar privilegiadísimo dentro del plan de salvación. Bueno, nos quedan 20-25 minutos. Yo quiero que ustedes vayan colocando aquí preguntas o relacionado con el tema, lo que ustedes vean que pueda ser cercano, porque yo creo que en esta interacción vamos enriqueciéndonos. Y yo quiero evidenciar ahí en las preguntas que están poniendo cuidado, que tienen apetencia por más. Bueno, continúa entonces. En el punto 14 va a haber entonces una relación o una analogía entre la fe de María y la fe de Abraham. Padre en la fe, ¿no? Nuestro padre Abraham. Dice San Juan Pablo II, por lo tanto,
La fe de María puede parangonarse también a la de Abraham, llamado por el apóstol, por el mismo Pablo en la carta a los Romanos, el versículo 4, capítulo 12, Pablo se refiere a Abraham como nuestro padre en la fe. En la economía salvífica, que ya les conté que era eso, es la relación de Dios para con los hombres a lo largo de la historia. En la economía salvífica de la revelación divina, la fe de Abraham constituye el comienzo de la antigua alianza. Desde Abraham viene una alianza hasta el momento en que se da la plenitud de los tiempos, hasta nuestro Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que asume la naturaleza humana, aparece en la historia del hombre, aparece también una nueva alianza. La fe de María en la Anunciación da comienzo a la nueva alianza. Esto es muy bonito. Repito, la fe de María en la Anunciación da comienzo a la nueva alianza. Antigua alianza, Abraham con el pueblo de Israel. ¿Dónde comienza la nueva alianza? Con María, o sea, con esa señal de adhesión plena a la voluntad de Dios, comienza una nueva alianza. ¿Con quién? Con la esposa mística de Cristo, con la iglesia. Como Abraham, carta a los Romanos capítulo 4, versículo 18, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Así María, en el instante de la anunciación, después de haber manifestado su condición de virgen, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, creyó que por el poder del Altísimo, por obra del Espíritu Santo, la sombra, se convertiría en la madre del Hijo de Dios, según la misma revelación del ángel, capítulo 1, versículo 35. El que ha de nacer será santo y será llamado Hijo del Altísimo. Esa fe se puede relacionar con la fe de Abraham, pero está muy por encima de la fe de Abraham, porque es la fe de una mujer, una doncella escogida por Dios desde toda la eternidad para ser su madre, que acredita en lo que el ángel le está diciendo y asume en ese momento la maternidad divina. Bueno, y vamos más adelante. Hay preguntas aquí, a ver si hay preguntas. Vamos más adelante del texto porque para terminar esto de la felicidad en Nuestra Señora, me acomodo. Sí, verdaderamente feliz la que ha creído. Estas palabras pronunciadas por Isabel después de la Anunciación, ahora consideradas a los pies de la cruz, o sea, cómo cómo conciliar la felicidad con el sufrimiento. La verdadera alegría nace del dolor. Esto es muy bonito, esto sí será verdad. La verdadera alegría nace del dolor. Entonces ahora vamos a ver, esa felicidad de María nace del dolor, claro. Porque es que cuando se sufre por amor a Cristo, ese sufrimiento aumenta en nosotros las expectativas de la vida sobrenatural y de la vida eterna. Yo veo las realidades del día a día con otros ojos, con los ojos de Dios, con sabiduría. ¿Está bien? Porque el dolor a lo largo de la vida nos va puliendo, ¿no? No ve una persona muy sufrida en la vida que ha pasado por estas y por otras, pero bueno, que sea llena de Dios, que sea creyente, no ve que se lo va purificando, lo va puliendo y tiene como una luz especial. ¿Por qué? Porque somos piedras brutas que somos pulidas con el sufrimiento para que podamos irnos transformando poco a poco en otros Cristos. Y eso le sucedió también a Nuestra Señora. Esa felicidad que la bañó a ella por el hecho de ser la Madre de Dios, o sea, un fruto del Espíritu Santo, la alegría, esa felicidad equilibrada, auténtica, prudente, sabia, esa alegría se fue enriqueciendo también con el sufrimiento. Y aquí vamos a contemplarla entonces al pie de la cruz. Estas palabras pronunciadas por Isabel después de la Anunciación a los pies de la cruz parecen resonar con una elocuencia suprema y se hace penetrante la fuerza contenida en ellas. Desde la cruz, es decir, desde el interior mismo del misterio de la redención, se extiende el radio de acción y se dilata la perspectiva de aquella bendición de fe. O sea, esa alegría de Nuestra Señora crece más, se expande a partir de qué? De ese abono. ¿Cómo se abona la felicidad y la alegría en nuestras vidas? Pues aquí está, con el sufrimiento.
Entonces, cuando uno ve el sufrimiento con unos ojos cristianos, con los ojos de la fe, el sufrimiento trae inclusive beneficios para nuestro corazón, para nuestra vida y para la vida de los demás. Entonces, el siguiente punto es, ahí tienes a tu madre, ya estamos en la cruz. Anunciación, visitación, damos un salto hasta la cruz. El Evangelio de Lucas recoge el momento en el que alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, dirigiéndose a Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 27. Anoten ahí, Lucas capítulo 11, versículo 27. Dice, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Estas palabras constituían una alabanza para María como madre de Jesús, según la carne. La madre de Jesús quizá no era conocida personalmente por esta mujer que exclamó. Puede ser. En efecto, cuando Jesús comenzó su actividad mesiánica, María no le acompañaba y seguía permaneciendo en Nazaret. ¿Se acuerdan lo que les contaba ahora de la despedida? Dolorosa, se arranca del corazón de Nuestra Señora. Es un pedazo que se arranca o todo el corazón que se arranca, porque es su hijo el que está saliendo a comenzar la vida pública. Se diría que las palabras de aquella mujer desconocida le hayan hecho salir, en cierto modo, de su escondimiento. Entonces, una proclamación de la grandeza de Nuestra Señora. De pronto ahí ya empezó a acompañar de una manera más cercana a su hijo. A través de aquellas palabras ha pasado rápidamente por la mente de la muchedumbre, al menos por un instante, el Evangelio de la infancia de Jesús. Es el Evangelio en que María está presente como la madre que concibe a Jesús en su seno, le da de comer, lo amamanta, lo instruye en la Sagrada Escritura, porque él iba creciendo en gracia y santidad. La madre nodriza a la que se refiere aquella mujer del pueblo cuando grita, bienaventurada la madre que te crió, es nodriza a la que se refiere aquella mujer del pueblo. Gracias a esta maternidad Jesús, Hijo del Altísimo, es un verdadero hijo del hombre. ¿Por qué? Porque tiene carne, tiene naturaleza. Por eso es llamado muchas veces en los evangelios como el Hijo del Hombre, porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad, su naturaleza divina que asume naturaleza humana. Es carne como todo hombre. Juan lo dice en el capítulo 1, versículo 14. El verbo de Dios se hizo carne. Es carne y sangre, pero carne y sangre ¿de quién? De María. Todo lo que se forma en el vientre de Nuestra Señora, la naturaleza humana que iba asumiendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, se enriquecía ¿de qué? Del cuerpo y de la sangre de María. Cuerpo y sangre de Jesús, cuerpo y sangre de María. Así se va generando internamente en Nuestra Señora la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Pero, una pregunta aquí. Pero a la bendición proclamada por aquella mujer respecto a su madre según la carne, Jesús responde de manera significativa. Miren esto. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 28. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A ver, respóndanme aquí ustedes en el chat. Miren lo que la mujer proclama al respecto de nuestro Señor. Grita en medio del pueblo. Están escuchando a nuestro Señor unas palabras maravillosas. Se levantó el paralítico, se curó el ciego. Esa mujer que proclamó aquí esto, que gritó esto. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Habían acompañado a nuestro Señor en varias prédicas, seguramente en varios milagros. ¿Vieron la grandeza de él? Si es así, mejor dicho, bienaventurada la mamá. Ese fue el grito de esa mujer. Más adelante nuestro Señor, ahí, le responde a esa mujer, oído. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A ver ustedes qué me responden. ¿Por qué nuestro Señor responde eso? Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, 28. Yo quiero escuchar aquí, o por lo menos leer una explicación al respecto. ¿Quién me lo dice? Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, 28. No voy a leer lo que sigue porque lo que sigue ya responde a lo que yo les estoy preguntando. Voy a dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. A ver quién respondió.